Vamos a iniciar grabación y les quería contar un poco en cuántas cosas estamos necesitando tener el axioma de continuidad. Por eso le puse a la Jamboard aplicaciones del axioma de continuidad, porque lo necesitamos para medir longitudes, en particular longitudes de segmentos como que midan raíz de 2 o la longitud de la circunferencia, que es un número pi, que es un número real. También va a ser necesario para calcular área y volumen, y hay algunas cosas que todavía no hemos podido hacer con la circunferencia, como plantear cuál es la intersección entre una circunferencia y una recta, ¿sí? Entonces, lo que podemos plantear, por ejemplo, la existencia de la tangente en un punto, tampoco la podemos asegurar sin tener demostrado esto de la intersección entre circunferencia y recta, ¿sí? Ustedes saben que cuando una recta contiene un punto interior a la circunferencia, la corta en dos puntos, y esa recta se conoce como recta secante. Pero sin tener el axioma de continuidad, podría pasar que no pudiéramos asegurar que esos puntos pertenecen a la circunferencia. Entonces allí en el cuadernillo van a encontrar, no nos va a dar el tiempo para que lo hagamos en clase, así que vayan a mirarlo. Y eso también, como caso límite de la secante, está dado un punto de la circunferencia, trazar la tangente, ¿sí? Ya lo podíamos hacer eso, porque pero la existencia de que haya la existencia de rectas que toquen a la circunferencia en un único punto, eso necesitamos tener el axioma de continuidad. O sea, es un sí solo sí. Dado un punto de la circunferencia, podíamos trazar la tangente, ahí no necesitamos axioma de continuidad. Pero si una recta toca a la circunferencia en un único punto, que ese punto pertenezca a la circunferencia, eso no lo podíamos hacer sin tener el axioma de continuidad. Es medio sutil la cosa, pero... Y bueno, la otra parte muy grosa de esta parte de axioma de continuidad es todo lo que tiene que ver con semejanza, que el concepto importante es las homotecias, que si miran el cuadernillo también van a encontrar que es una definición bastante complicada. Vamos a tratar de hacer rapidito toda la parte de longitud, área y volumen para poder enfocarnos un poco en homotecia y semejanza. Y para demostrar el teorema de Tales lo vamos a hacer hoy simplemente habiendo contado cómo se mide la longitud de segmentos. Y Pitágoras se puede demostrar de muchas maneras diferentes. En algunas de las demostraciones que son más conocidas se hacen a partir de área, ¿sí? Nosotros la demostración que está en el libro es usando semejanza de triángulos. Y un dato muy interesante acerca del teorema de Pitágoras, que es muy poco conocido, es que vale la recíproca también. O sea, ¿qué sabe uno en general del teorema de Pitágoras? Que en un triángulo rectángulo la longitud al cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de las longitudes al cuadrado de los catetos, ¿sí? Pero, y es algo que se usa en matemática superior, si un triángulo le pasa que uno de sus lados al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, ese triángulo sí o sí es rectángulo. Entonces es muy interesante pasarles el dato de que el teorema de Pitágoras es un sí solo sí y caracteriza a todos los triángulos rectángulos. Eso es lo que deriva después en todo lo que es trigonometría, y
Por eso resulta ser tan importante también el teorema de Pitágoras y todas las cosas y haber puesto el axioma de continuidad. Y bueno, la otra consecuencia también importante del axioma de continuidad son las coordenadas, ¿no? Lo que pasa es que una vez que metimos coordenadas, dejamos de pensar en este método sintético en donde basábamos todo en los axiomas de los axiomas de la geometría, ¿sí? Una vez que pusimos coordenadas, ya estamos como que nos cambiamos de lado. Si estábamos entre geometría y reales, hasta ahora estuvimos trabajando del lado de la geometría sin preocuparnos nunca de medir. Ahora estamos como incorporando algunas cosas de los números reales a nuestra geometría, pero lo cierto es que se puede hacer toda la geometría simplemente usando coordenadas. Entonces, ese descubrimiento trajo consecuencias muy graves a la enseñanza de la geometría, porque dijeron, bueno, si enseñando solo esta parte, solo los reales, está todo buenísimo, ¿para qué vamos a hacer geometría? Y entonces, tipo los años 40 por ahí, hubo algunos matemáticos que dijeron abajo Euclides, y todo en función de poder trabajar con simplemente con los números reales. El problema de trabajar desde la geometría analítica sin darle un marco geométrico, sin hacer un poco de visualización, es justamente que uno se puede perder muy fácil. No fue las consecuencias de haber sacado la geometría de la enseñanza primaria y secundaria. Cuando yo cursé la secundaria, por ejemplo, creo que vi en los 5 años, 2 veces algunas cosas de geometría y más que nada trigonometría, algo de triángulos, rectángulos y esas cosas, cuestión de sacarse la media de encima rápidamente, ¿no? Y ese movimiento de abajo la geometría, obviamente que se viene repensando, y ahora se tiene más conciencia de trabajar con geometría, pero si ustedes miran el GeoGebra, les da la posibilidad de trabajar en ambos marcos, ¿no? Porque uno tiene las cuentas, o sea, cuando uno se pone en el GeoGebra, lo cierto es que tiene como 2 columnas, ¿no? Donde uno es la vista algebraica, donde si uno quiere, le muestran las fórmulas, ¿no? O sea, x cuadrado más y cuadrado igual a 4, y de este lado, con la vista geométrica, les va a aparecer la circunferencia de radio 2, ¿no? Pero nosotros estábamos usando el GeoGebra tratando de volar los ejes y las coordenadas, y usándolo desde el punto de vista de Euclides, pero ustedes cuando vayan a la secundaria a enseñar pueden tomar alguna decisión tranquilamente, no de trabajar en las dos cosas simultáneamente, ¿no? Porque es una posibilidad. Nosotros no elegimos esa posibilidad dentro de esta materia de geometría euclidiana, porque estamos específicamente tratando de recrear la geometría completa usando a partir de los axiomas. Esta materia es como que tiene 2 niveles de enseñanza. Uno es la propia geometría, pero el otro es la revelación de cómo usar el método axiomático y la demostración para poder derivar a partir de todos esos axiomas los teoremas que necesitamos, ¿sí? Entonces, para mí siempre esta materia fue con esa carga, ¿no? de que sí, contenidos conceptuales, estamos trabajando un montón de cosas de geometría y poniéndole nombre a muchas cosas y todo eso, pero desde el punto de vista procedimental es una materia
que, que genera fuertemente la necesidad de demostrar y que estamos tratando de generar también una, una muestra para ustedes de cómo demostrar y que lo vayan no solamente mostrándoselos, sino que también se apropien del método de la demostración, ¿no? Bien, entonces, volvamos a la primera. Fíjense todas las cuestiones que están acá que podríamos estar trabajando, y no estoy poniendo todas las que se pueden todavía ver, pero ¿qué es lo que ganamos por haber hecho este puente entre la geometría y los números reales? Que los números reales, a partir de los números reales se desarrolla todas las herramientas del cálculo, ¿no? Entonces tenemos ahí límite, derivadas, integrales que nos van a permitir calcular longitudes, áreas y volúmenes de una manera mucho más algorítmica y fácil que mediante los métodos que provee la geometría euclidiana. Entonces, nosotros nos vamos a limitar a trabajar todos estos conceptos que les puse acá, pero desde un punto de vista de tradición euclidiana, sin meternos ni con derivadas, tampoco nos da el tiempo, ¿no? Pero no nos vamos a meter ni con derivadas que nos permitieran calcular tangentes, ni con integrales que nos permitieran calcular áreas y volúmenes, ¿sí? Entonces, cuando vayamos a hacer la cuenta de cómo de cómo sacar la longitud de la esfera, los métodos que vamos a usar son más bien tradicionalmente como lo hicieron los griegos, ¿sí? Sin que de alguna manera es como un precálculo, porque estaban a un pasito de tener la noción de límite bien hecha, pero la manera en que ellos lo solucionaron, ese tema, fue desarrollando un método que se conoció como método de exhaustión, ¿sí? ¿A qué les suena la palabra exhaustión? Cuando está... Claro, una es exhaustivo, que no se me había ocurrido por ese lado, que barre todas las posibilidades, está muy bien. Y la otra es agotamiento, ¿no? Cuando uno está exhausto. Entonces, de alguna manera las dos nos sirven para lo que vamos a ver, porque de lo que se trataba este método, y que lo vamos a ver un poquitito cuando miremos el área del rectángulo, es mostrar que si uno supone que algo es menor, llega a un absurdo. Si se supone que algo es mayor, o sea, es usar a los números reales, pero mediante la ley de tricotomía. ¿Se acuerdan? Dados dos números A y B, ¿sí? Existen solamente tres posibilidades para esos números. O sea, la tricotomía nos dice que dados A y B en R, solo puede pasar una de las dos cosas, de las tres cosas: A menor que B, A mayor que B o A igual a B, ¿sí? Entonces, el método de exhaustión, un poco de lo que se trataba es mostrar que si uno supone que algo es menor, se llega a un absurdo; si uno supone que algo es mayor, se llega a un absurdo. Entonces, la única que queda es que las cosas sean iguales. Entonces, agota todas las posibilidades, mostrando que esta no puede ser, la única que queda es esta, pero tiene varios problemas. Uno de los problemas es que se hace por absurdo, que es complicado.
Y el otro de los problemas es que para poder usarlo tenemos que saber a dónde queremos llegar también. O sea, tenemos que saber la respuesta de nuestro problema para poder hacer la demostración. Y eso también muchas veces resultaba complicado. De todas maneras, me estoy desviando un poco de lo que quería para la clase de hoy, que es trabajar con el teorema de Tales. Nadie más pidió permiso para entrar, ¿no? Y entonces vamos a la siguiente diapo, que el teorema de Tales sale como corolario de este teorema, que aprovecha la noción de proyección paralela. Tenemos A, B y C rectas, donde, por lo que habíamos visto de proyección paralela, C es secante tanto a como a B, ¿sí? Entonces, lo que está pasando es que tenemos lo siguiente. La recta A, la recta B, ¿sí? Y sobre A tenemos un sistema de abscisas, vuelvo para atrás. Sobre A tenemos un sistema de abscisas, ¿sí? Sobre B tenemos otro sistema de abscisas, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es tomar a B sub 0 como la proyección paralela de U sub 0 sobre C, ¿sí? Y lo mismo, B va a ser la proyección paralela, el segmento B va a ser unir los puntos B0, B1, donde B1 es la proyección paralela de 1. Vamos acá al dibujito. Si por ejemplo acá tengo U sub 0, U sub 1 y C fuera esta, bueno, perdón, no me pasó por donde tenía que pasar. Eso pasa con... Ahí está. Entonces acá va a estar B sub 0, ¿sí? Y paralela, para encontrar U sub 1 hay que trazar la paralela a la que teníamos antes, y acá entonces va a estar B sub 1. Lo que vemos bien es que este segmento y este segmento no son congruentes, ¿no? El de arriba es más chiquito, ¿sí? Pero este nos lo dan de hipótesis, a U sub 0, U, y nos sale una F, ¿sí? Y este lo generamos recién, porque B sub 0 era PC de U sub 0. Me salió, ¿sí? Y B1 era PC de U sub 1. O sea que esta B que estamos usando acá de unidad depende de la proyección sobre C, ¿sí? Y acá nos sale una G, ¿de acuerdo? Pero nos conseguimos un sistema de abscisas sobre A que lo hereda B, ¿de acuerdo? Ahora volvamos al enunciado. Entonces, fíjense, ¿qué punto le corresponde a U sub 1 con F? Uno, ¿no? Ah, perdón, estoy en la otra. F de U sub 1 resulta 1, porque es U sub 0, U sub 1 es congruente con U, ¿sí? Y G de B sub 1, ¿qué valor tiene? 1 también. Entonces, fíjense, lo que está diciendo el teorema es que las abscisas calculadas en cada una de las reglas son las que son iguales. ¿Se ve? Es cierto, o sea, lo que estamos viendo
A ver. De alguna manera estamos teniendo esto, U sub 0, B sub 0, me equivoco. U sub 0, U sub 1 era así. Y si lo comparamos con una transformación rígida, B sub 0 y B sub 1 son así. O sea, U y B no son congruentes. Sin embargo, mediante la P sub C, es cierto que F de U1 es igual a G de B1, como números, ¿sí? Porque estos son números reales. Esto no solamente pasa con el 1, sino que pasa con cualquier punto que esté acá, ¿sí? Por ejemplo, que yo agarre este punto acá, le hago la proyección paralela y me consigo acá, ¿sí? Resulta que si este es P y este es P', ¿sí? Lo que me está diciendo en general este teorema, y no solamente para los U sub I, sino para todos los puntos de A, es que F de P y G de P' les corresponde el mismo número, ¿sí? ¿Por qué les corresponde el mismo número? Porque no estamos midiendo con la misma vara. A esta longitud, la abscisa de P medida en F va a ser esta, y la abscisa de P' medida en G va a ser esta. ¿Está bien? Pero la unidad U, la unidad V, entra en este coso tantas veces como la unidad U entra en este. O sea, lo que estoy enunciando es una cuestión de proporcionalidad. La medida del segmento B0P' guarda la misma proporcionalidad con el segmento U0P que la unidad U con la unidad B, ¿sí? O sea, puesto en términos de proporcionalidad, lo que estoy diciendo es que la longitud de U es a la longitud de B como la longitud de cualquier punto U0P medido en U es a la de B0 proyección paralela de P, podría haber puesto P', pero medido en B. Perdón, no les cambié la... O sea que lo que se está guardando es una relación de proporcionalidad. La medida de un segmento que se corresponde por la proyección paralela con el otro segmento viene resguardada por la proporcionalidad entre las unidades, ¿sí? Entonces vamos a pasar ahora a el apunte para ver la demostración, ¿sí? ¿Lo ven bien? Voy a pedir que minimice esto. Así ¿se ve bien? Sí, se ve. Bueno, por eso puse pantalla completa en vez de lo otro. Lo único que me pasa acá es que no puedo escribir mucho porque estoy sobre un Word. Por ahí lo único que voy a poder hacer es marcar alguna cosa así, ¿sí? Pero bueno, entonces, ¿se entendió lo que estamos tratando de demostrar? Sí. Los segmentos no son iguales, pero medidos en función de la unidad correspondiente tienen la misma longitud. Por eso es tan importante trabajar con unidades, porque decir que algo mide 1 no me dice nada. Decir que algo mide 1 metro es distinto a que mida 1 yarda, es distinto a que mida 1 pulgada, ¿se entiende? O sea, lo que estamos viendo es que están completamente relacionados las longitudes con sus unidades, porque si no, no tiene sentido de lo que estamos hablando, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer para mostrar que estas cosas son iguales? Por empezar, vamos a hacer un pequeño truquito, que es que en vez de que U sub 0 esté distinto de B sub 0,
los ponemos juntos, ¿sí? Y eso no me cambia en nada la demostración, ¿sí? O sea, lo que hago es poner los orígenes de los dos sistemas de abscisas en el mismo lugar, porque eso me va a simplificar las cuentas y no me cambia en nada el hecho de que esté todo bien, ¿sí? Entonces, lo que hago es crear una nueva función que es de A en los reales. O sea, yo ya tenía una que era f, ¿de acuerdo? Pero ahora, utilizando la proyección y utilizando la G del sistema B, me consigo una H que pasa por primero proyectar, salgo de A, pero proyecto a B, y en B uso el sistema de abscisas con la función G. Entonces lo que terminé es mirando que voy desde A hasta R. ¿Cómo va a ser la demostración? Mostrar que esta H y esta F, que lo teníamos acá, son la misma, ¿está bien? Entonces, por unicidad de la función que sale por el axioma de continuidad, H y F van a ser lo mismo, pero esa demostración hay que hacerla, ¿sí? Entonces, por eso acá está buscando los puntos A, B y M, que está, acá le falta decir contenido en A. Acá lo dice, puntos de A. O sea, estoy tomando todos los U sub I del sistema de abscisas de A y dos puntos en A y B, y M, dos puntos cualesquiera, A y B, y M, el punto medio del segmento AB. Todo eso está en A, ¿sí? Hago la proyección paralela de A en B de esos puntos y me consigo A', B', M' y U sub I', que son puntos de B. Entonces, U sub 0 fue a parar a B sub 0, U sub 1 fue a parar a B sub 1, ¿de acuerdo? Bien, acá la primera parte esta que está contando acá es simplemente hacer coincidir los orígenes para que las cuentas salgan más fáciles, ¿de acuerdo? Pero ahora vamos a ver que si hacemos la proyección sobre U sub I van a parar a los B sub I, pero eso significa que cuando les calcule con H que a qué número real le corresponde el U sub I, desgrano en esto la proyección primero hago la proyección y después uso la abscisa el sistema de abscisas de B. Entonces, cuando hago primero la proyección, voy a parar a B sub I. Y cuando utilizo el sistema de abscisas que me proveía B, eso me dice que tengo que ir ahí. Entonces, H me manda cada U sub I a cada B sub I. Eso me muestra el punto 2. Además, si busco el punto medio, fíjense que es cómo calculo H para el punto medio de M. Escribo H en función de cómo la definí, que es la proyección sobre C seguida de G. Entonces, aplico la definición de composición. Esto me da entonces G de la proyección de M, pero la proyección de M es M', porque es lo que habíamos dicho acá, ¿sí? Que M' era la imagen de M por la proyección. Entonces, como M' es punto medio de A', B', en B uso esa propiedad de los puntos medios que me provee el axioma para G, porque G me lo proveyó el axioma, ¿sí?
F me lo proveyó el axioma. La diferencia es que esta H la estoy construyendo como composición de estas dos cosas. Estoy siendo reiterativa, pero es lo que hace a la demostración. Lo que pasa que A' resultaba ser la imagen de la proyección de A. Entonces puedo volver a utilizar esta igualdad entre G de A' con, entre A' y la proyección de A por C. Y entonces acá veo que tengo la composición de la proyección con G, que es el H que yo quería. Entonces lo que estoy probando es que el punto medio usando H se calcula haciendo la semisuma de las abscisas que salen de A y de B. Todavía no puedo decir abscisas porque estoy probando que H es F, ¿sí? O sea que hay que agregar también que se preservaban los órdenes, porque la proyección paralela preserva los órdenes y G preservaba los órdenes. Entonces lo que estoy mostrando es que H y F son iguales. Entonces, como H y F son iguales, tienen que ser iguales para todo punto. Eso implica entonces que F aplicada a P es igual a H aplicada a P. Pero ahora desgrano H, descompongo H, como la proyección compuesta con G de P. Pero al escribirlo de esta manera, ahora, puedo escribir G de P', y entonces estoy probando que F de P y G de P' corresponden al mismo número real. ¿De acuerdo? Entonces, ahí aparece un primer corolario, que es el de semejanza de triángulos, ¿sí? Si C es una recta paralela a uno de los lados del triángulo, sus intersecciones con las rectas en que están contenidos los otros lados forman con los vértices segmentos proporcionales, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos que ver es justamente que los de los costados son los que van a ser proporcionales. Este segmento es a este segmento, al que está de este lado, entre paralelas, como este es al que está de este lado, entre paralelas. Y como corolario, entonces, tenemos el conocido teorema de Tales, que dice que si dos rectas M y N son intersectadas por tres o más paralelas, C sub I, los segmentos determinados entre paralelas son proporcionales a los respectivos segmentos determinados por las mismas C sub I, pero sobre el otro lado, ¿sí? A ver, voy a copiar esto y lo pongo en la Jamboard para hacer bien el dibujito que corresponde al teorema de Tales. Y estamos acá. Bien, entonces el dibujito que corresponde al teorema de Tales es que tenemos una recta M y una recta N, ¿sí? Y un sistema de rectas que son todas paralelas entre sí. ¿De acuerdo? Entonces lo que dice el teorema de Tales es que este segmento, ¿sí? Es la medida de este segmento, porque hay que hablar acá de medidas, porque los que son proporcionales son los números, no los segmentos. Bueno, sí, se habla de segmentos proporcionales, pero la proporción se da entre los números. Este segmento y la relación que hay entre este segmento y esta es la misma que hay entre este segmento y este. Entonces le voy a poner nombrecitos a estas. Por ejemplo, si este es A, B y C y de este lado me quedó A', B', C', lo que me está diciendo el teorema de Tales es que el segmento AB es al segmento A', B', como el segmento BC es al B', C'. Entonces, se puede después
esta proporción me da lugar a jugar como números, a cambiar de lugar numeradores y denominadores. Por ejemplo, puedo intercambiar estos dos, ¿sí? Pero lo que me dice el teorema de Tales es que la relación que hay entre dos que están en la misma banda se mantiene entre otros dos que estén en la misma banda, donde los numeradores están en la primera recta y los denominadores están en la segunda recta, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, y esto es aplicar el teorema que vimos recién, ¿sí? Porque si yo le pongo un sistema de abscisas a M y considero la proyección paralela que me manda M en N, ¿sí? Lo que estoy viendo es que la longitud de este segmento me lo voy a conseguir como f de B menos f de A, ¿sí? Esta va a ser la longitud del segmento AB. Y la longitud del segmento A'B' me la voy a conseguir como G de A' menos G de B', y esto me va a dar la medida de A'B', pero esto en A y esto en B. Ay, no me da la tablet para escribir en el... A ver. Voy a tratar de escribir más chiquitito. Esto es la medida de A'B' en la recta N, ¿no? Perdón que lo tuve que escribir así, pero si no, no puedo. Entonces, una vez que miro esto y esto, uso el teorema que vimos recién, porque f de b era este me equivoqué, perdón, este es B' y este es A', porque para hacer la diferencia es valor absoluto en realidad, ¿no? Pero el teorema que vimos recién me decía que f de b y g de B' eran iguales, y f de A y g de A' eran iguales. Entonces es cierto lo que estamos diciendo, porque esta diferencia es la misma que esta diferencia, ¿sí? Entonces hay una sutileza acá, que es que si yo mido este y este, parece que todo me diera 1, ¿no? Porque es como esto y esto son cosas iguales, cuando los divido acá me estaría dando 1. Pero lo cierto es que tengo que medir todo con la misma unidad, todo con U. Todo con U. Y esta está medida en U, pero este está medido en B. Y ahí es donde no es trivial que me dé 1, sino que si este lo mido en U, este ya no me da el mismo número que aquel, ¿sí? Entonces, o sea, es cierto que estas cosas son iguales cuando uno lo mido en U y el otro lo mido en B. Pero acá tengo que hacer una conversión más para poder medirlo en U, y ahí es donde no son iguales las medidas, ¿sí? Bueno, ¿vienen bien o se perdieron un poco? Sí, más o menos. Hay que revisarlo bastante. Yo cortaría, detengo acá la grabación.